Go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put my town. Trust me, I'm my INDEPENDENT. This hustling, chasing dreams since I was 14. Bust, crush it. We give it to the people, spread it across the country. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Melanie? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Ah? Sí, muy bien, doctor. Primeramente, agradecerle por aceptar mi invitación a esta entrevista, que, bueno, como habrán visto en el título del video, va a ser una entrevista a un docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Medicina, y el tema que vamos a hablar es acerca de la docencia médica y la educación médica. Este Sí, video se va a dividir en tres partes, uno en la presentación de nuestro doctor. La segunda parte es la entrevista propiamente dicha y la última parte es para responder algunas preguntas que se les ha dejado en una encuesta. Así que doy la palabra al doctor para que se presente, nos diga cuál es su nombre, a qué se dedica. bueno, ante todo agradecerte, Melanie, por la invitación, ¿no? Para poder hablar un poco acerca de qué experiencias, qué aventuras ha habido en parte la docencia, ¿no? Los docentes durante esta pandemia y comparándola, ¿no? Con estadios previos y los actuales. Bueno, yo soy el doctor Luis Enrique Núñez Moscoso, soy especialista en medicina interna, trabajo en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, en el área de emergencia, y además, pues, soy docente de la casa universitaria, ¿no? La Facultad de Medicina. Y yo presto para poder resolver, pues, las inquietudes y poder conversar un poquito acerca de este tema, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor Luis. Bueno, vamos a empezar. Primeramente, vamos a dividir esta entrevista en tres partes importantes. Uno, la docencia médica antes de la pandemia. La segunda parte es durante la pandemia, cómo ha sido la educación médica y qué nos espera en un futuro realmente. Y bueno, voy a empezar con la primera pregunta, que es, ¿cómo era antes enseñar medicina antes de la pandemia? ¿De qué forma se enseñaba y explicaba a los alumnos? Bueno, rememorando un poco lo que hacíamos antes de la pandemia, yo tuve la suerte, creo, de poder ingresar como docente contratado el año 2017, ¿no? A la Facultad de Medicina, me acuerdo perfectamente el día, fue el 8 de septiembre de 2017. ¿Y por qué lo recuerdo también? Porque para mí fue uno de mis más grandes sueños poder ser docente, ¿no? Y durante ese tiempo nos asignaban realmente bastante carga en la parte práctica. Teníamos a cargo los chicos de sexto, los chicos de quinto, los chicos de cuarto, chicos de tercero, ¿no? Semiología. Y en realidad era una cosa muy interesante porque poder enfocar, ¿no? El trabajo nuestro como asistentes de emergencia en la parte docente de los alumnos de todos esos años, pues era realmente muy enriquecedor porque uno tenía que enfocar de acuerdo a la edad, digamos así, de los educandos, ¿no? No es lo mismo hablar o conversar o explicarle a un alumno de sexto que a un alumno que recién está empezando sus primeros pasos por el área hospitalaria, que es los chicos de tercer año, no los de semiología. Entonces, era realmente un poco complejo, pero creo que lo bonito era el hecho de interactuar, ¿no? El hecho de poder compartir experiencias, el trato directo, ¿no? El contacto con los pacientes y con ustedes, ¿no? Que realmente a mí me alegraban mucho el día, ¿no? Y lo que de alguna manera también era un tanto complejo era el hecho de juntarlos durante las mañanas, ¿no? Porque las horas prácticas nuestras eran de 8 de la mañana hasta las 12 del día, ¿no? A veces había ciertos intervalos, pero eran de corrido, ¿no? Entonces era interesante porque
eran como 4 grupos, eran 7, 8 alumnos, ¿no? Que pasaban visita o estaban también en la explicación de la visita o los pacientes asignados, ¿no? Además de eso, durante las vacaciones, y eso es una cosa muy bonita, teníamos pues el intercambio de alumnos extranjeros, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de también interactuar con chicos italianos, con holandeses, alemanes, brasileños, ¿no? Algo que realmente enriquecía mucho porque podíamos compartir experiencias tanto de sus países, sus métodos de enseñanza y también darles un poco de lo nuestro, ¿no? Y eso fue muy enriquecedor, no solamente para quien habla, sino también para los grupos que venían. Además, ya en los últimos años, año 2018, 19, antes de la pandemia, incluso el 20, ¿no? Que fue febrero del año 20, empezó la pandemia en Arequipa aquí en marzo, 16 de marzo, ¿no? Del 2020. Vinieron chicos de otras universidades, vino de Cajamarca, de Puno, de Cusco. Entonces, realmente en vacaciones éramos como cerca de 10, ¿no? Que pasábamos visita y era una cosa muy bonita. A mí realmente me encantaba mucho porque no solamente era medicina, sino era compartir experiencias, el hecho de bromear un poco, ¿no? Era una situación mucho más amical. Y bueno, ¿no? Todo se cortó en ese marzo de 2020 y actualmente pues el hospital está vacío, ¿no? Porque faltan ustedes. Entonces, esperamos que ya con estas resoluciones nuevas que están saliendo, poco a poco pues nuevamente podamos retomar esa forma, ¿no? De trabajo. Eso ha sido una situación que ha marcado la vida de muchos de ustedes y nosotros, porque si comprenderán, ¿no? Que ha habido intercalados de alumnos, hay algunos que han podido de alguna manera ver a algún paciente, pero los que están empezando ahora, ¿no? Ya van a ir al internado, los 3 años han estado en virtualidad. Entonces es una situación muy compleja, ¿no? Y nosotros como profesores, pues estamos alerta acerca de eso, ¿no? Entonces, la interacción que hubo antes de la pandemia, ¿no? El día a día del docente y el alumno es algo que esperemos que nuevamente, pues, se vuelva a retomar, ¿no? Mm. Yo, como opinión, diría que, bueno, en mi caso, como soy perteneciente a la promoción 60, pues no hemos podido ir al hospital, ¿no? Porque prácticamente la pandemia em, nos ha tocado justo cuando íbamos a iniciar semiología en tercer año y pues no hemos tenido la oportunidad realmente de poder interactuar más que todo con los pacientes, ¿no? Yo siento que para que haya una buena base para el internado, tiene que haber una relación de alumno, docente y paciente. Ese es para mí como que lo base para que podamos no consolidar nuestros conocimientos. Y bueno, realmente hemos esperado con ansias de que podamos ir al hospital. Justo cuando nos tocaba vino pues la pandemia y pues no se pudo hacer, así que a veces nos preguntamos cómo es el ambiente, porque dudo que vuelva a ser igual como era antes. Entonces esperamos que pronto podamos volver y que pueda haber, ¿no? Una interacción mejor con los doctores, con los pacientes. Bueno, otra pregunta que era sobre este tema era cuál era la mayor dificultad o las dificultades en las clases presenciales, principalmente de las prácticas. Sí, como te iba contando, ¿no? Creo que para los que estuvimos en área de emergencia y sobre todo los primeros 3 años, ¿no? 18, 19 y 20, que eran los que más hemos estado nosotros muy excluidos antes de que, bueno, ahora nos hayan nombrado, es el tener pues alumnos de diferentes años, ¿no? Y tratar de organizarnos de cómo poder estar con todos y que todos tuvieran algo de nosotros, ¿no? Porque es cierto, es, como le digo, sencillo, un poco más sencillo, conversar, interactuar con un chico de sexto, quinto, que ya tiene cierta base, ¿no? Pero un chico de cuarto y sobre todo de tercero que está recién entrando pues al ámbito hospitalario, que se está formando en primera interacción con el paciente, que es semiología,
pues nos dedicaban mucho tiempo, ¿no? Teníamos que estar mucho más pendientes de ellos, ser mucho más pacientes con ellos, tratar de guiarlos un poco mejor, ¿no? En el entendimiento de la interacción o de alguna manera de la expresión fisiopatológica que son los signos y síntomas. Entonces, creo que eso ha sido uno de los más grandes retos que hemos tenido. Pero ante retos también hay pues la forma de trabajar, ¿no? Y creo que nos juntábamos todos, me acuerdo, ahí en la emergencia hay un lugar, creo, más tranquilo fuera del hospital, ¿no? En la misma emergencia es un árbol, una palmera, nosotros le decimos la higuera de Sócrates, y nos poníamos todos ahí sentados, ¿no? A poder conversar. Y no tanto en medicina, sino contar las experiencias que uno ha vivido, de dónde venían unos, qué cosas hacían unos. Entonces, como que en ese momento dejábamos de lado un tanto de ser docente y alumno, ¿no? Y nos complementábamos como seres humanos. Yo aprendí de algunos de ellos, ¿no? Que, por ejemplo, uno de ellos tocaba mucho el trombón, a otros les gustaba hacer teatro, otros tenían mucha intención, por ejemplo, de aprender otro tipo de idiomas. Entonces, era una cosa muy interesante, ¿no? Interactuar en ese momento, que era más o menos entre las 11:30, 12 del día que terminábamos un poco la visita. Pero creo yo que ese reto, el reto más grande como docente en la actividad de práctica, fue eso, ¿no? Fue tratar de modular, digamos así, 4 años, ¿no? En una visita. Sí, me parece muy interesante esa parte de no solo hablar de medicina, ¿no? Sino de que tanto doctor, docente como alumno, que en algún momento, en algún futuro, va a ser como colega de ese doctor, ¿no? O sea, prácticamente es como tratarlo como no como un alumno, no como alguien inferior, sino como alguien al quien tú puedas transmitir tus conocimientos. Y creo que la mayoría de alumnos nos sentimos cómodos cuando un docente, un doctor, como que va más allá de simplemente enseñarnos, sino nos cuenta sus experiencias, nos enseñan valores, nos enseñan cosas, ¿no? Cosas que no tengan que ver con medicina, sino que nos conozcamos más. Y creo que eso ayuda mucho a que un alumno no tenga ese miedo, ¿no? Pueda preguntar, no tenga esas dificultades, ¿no? De poder expresarse. Y creo que eso nos ayuda a ser mejores, bueno, mejores doctores, mejores personas. Bueno, otra pregunta que tiene que ver justamente con esto es, ¿qué esperaban los docentes de nosotros, los alumnos, más que todo en lo presencial, ¿no? ¿Qué era esencial lo que teníamos que saber en esos momentos? Yo pienso que no creo que la respuesta vaya en el sentido de qué cosas tengan que saber, ¿no? Porque, como bien lo has dicho hace un momento, ¿no? Quien solo medicina sabe, ni medicina sabe. Nuestra carrera es un arte y una ciencia porque está básicamente eh, construida sobre pilares o bases sólidas del punto de vista técnico, ¿no? Pero es un arte porque implica también en esa persona que es el médico, cómo aplicarlas, ¿no? En qué condiciones, en qué situaciones, en qué momentos, en qué paciente y cómo transmitirla también, ¿no? Que esa es la parte docente. Entonces yo creo que lo que más esperaba de mis alumnos era primero que les gustara lo que uno hace. Me acuerdo que mi madre me decía muy claramente, aquel que hace las cosas con amor, siempre le salen bien. Y lo que yo quería es que ellos tomaran esa situación de amar lo que hacen. Qué bonito es, por ejemplo, ir a un lugar que es tu hospital, contento todos los días porque vas a hacer lo que más te gusta, ¿no? Y qué mejor todavía que enseñar tu arte, ¿no? Y si te pagan mejor todavía, ¿no? Entonces, el asunto era eso, ¿no? O sea, que realmente entendieran, primero, la gran responsabilidad que es ser médico, y es por eso que es importante estudiar, capacitarse, estar siempre a la vanguardia del conocimiento, y también algo que es importante, transmitir el conocimiento, ¿no? Pero no de una manera alocada, ¿no? Sino de una manera ordenada, sencilla, práctica, que de alguna manera entienda el alumno qué cosa le sirve y qué no. Todo es importante, es cierto, pero hay cosas que son un tanto más relevantes, ¿no? Y está en el docente, pienso, poder transmitir todo eso. Yo sé que hay docentes que a veces pueden saber mucho, pero no logran expresar muy bien sus condiciones, ¿no? Y lo hacen complejo. Hay otros que pueden saber mucho también, pero lo hablan de una manera tan sencilla que es fácil digerir la situación y por lo tanto el alumno capta mejor. Entonces, en realidad, lo que yo buscaba era algo que alguna vez un gran profesor y creo maestro de muchas generaciones, el doctor Benjamín Paz Aliaga, ¿no? Que
para mí ha sido como un segundo par en la parte docente, alguna vez me dijo, ¿no? Nunca te vayas, me dijo, nunca te vayas, Lucho, sin ver ese brillo en los ojos de tus alumnos, porque ahí Mm. ellos han entendido y han aprendido. Entonces, es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Que se vaya con motivación, porque el docente no es solamente el que da conocimiento, es el que motiva, el que estimula, el que nos dice, bueno, pues sí se puede, ¿no? Y yo realmente agradezco mucho, ¿no? Al de arriba el hecho de que vea mucho a mis alumnos ya logrados, ¿no? Y eso creo que es la mejor motivación y mejor aliciente para un docente. Sí, justamente como mencionó, hay, creo que enseñar es un arte. Realmente poder transmitir tus conocimientos es una tarea difícil, pero si realmente lo disfrutas, lo haces bien. He visto que hay muchas personas que pueden saber demasiado, realmente son personas que saben muchísimo, pero al momento de enseñar es como que sí, sí saben, pero realmente están entendiendo los demás lo que estás tratando de enseñar. Y creo que lo esencial, creo que para ser, bueno, para mí, lo esencial para ser un docente, enseñar a alguien más que no sabe, lo esencial es aprender a enseñar, creo. Poder hacer ese conocimiento tan complejo en algo simple que un alumno de, no sé, de primero, segundo, tercero lo pueda entender. Si esas personas lo pueden lograr entender, quiere decir que has logrado un, un logro, así, algo así como un logro en conocimiento, poder transmitir tus conocimientos, porque muchas veces los libros, los, no sé, los artículos científicos lo pueden decir de una forma, pero si viene alguien más, no sé, un docente o, bueno, algún tipo, ¿no? De persona que te puede explicar ese tema, como que los dos salen beneficiados, ¿no? Tanto el alumno como que el que está enseñando, los dos aprenden a la misma vez. Y creo que es una relación muy bonita si es que se sabe realmente hacerla. Y bueno, con esto de lo presencial, pues antes era una, yo siento que era una forma más dinámica, más bonita, y pues después vino ya marzo 2020, nos dijeron que se está expandiendo un virus en China, no pensábamos que iba a llegar realmente al Perú. Cuando anunciaron que se suspendieran las clases, creo que la mayoría pensábamos que era solo 2 semanas, pero esas 2 semanas se han convertido prácticamente en 3 años casi. Y bueno, ya, acá ya viene la siguiente pregunta, que ya vamos a pasar a la pandemia. ¿En qué Mm. forma ha afectado la virtualidad de la educación médica en la UNSA? ¿Qué opinión tiene usted como docente? ¿Y qué nuevas estrategias se han tratado de implementar para sobreponernos a esta pandemia? Bueno, realmente no solamente en San Agustín, ¿no? Sino creo que en todo el mundo, ¿no? La educación médica se ha afectado muchísimo durante estos 2 años, casi 3 años ya a nivel mundial, ¿no? Sobre todo pienso en países como el nuestro, en donde este fenómeno, ¿no? O esta propuesta de educación médica todavía está en crecimiento, ¿no? No hay algunos estándares todavía de formación como hay en otros países, tanto europeos como también norteamericanos, ¿no? Entonces, acá hay pocas universidades que han de alguna manera mantenido eh, cierto efecto o cierta oferta, ¿no? De educación médica de, digamos, de moderado a alto nivel, ¿no? Ha sido bien complejo. Y ha sido bien complejo en el sentido estricto de la formación, sobre todo, no solamente los estudiantes, sino también nosotros los docentes. ¿Por qué? Porque lo común era lo que sucedía anteriormente, ¿no? El docente dictaba su clase de manera presencial, había esta interacción, ¿no? Entre el alumno y el docente, había también los exámenes, pues, que son presenciales, todo era presencial, una cosa que se había hecho durante decenas de años, ¿no? Y luego vino todo esto donde de un momento a otro nos cortaron, pues, todo, ¿no? Tuvimos nosotros también que adecuarnos a la parte virtual, las clases virtuales, las notas virtuales, tratar de alguna manera de poder ofertarles a ustedes algo, porque es algo, no es realmente lo que las competencias tanto de alumnos como docentes. Y en ese sentido ha habido una falencia realmente muy grande, ¿no? La formación médica durante estos 3 años
ha tenido un retroceso muy, muy importante, y sobre todo en nuestra carrera, ya que las Mm, competencias son eminentemente prácticas, ¿no? Como tú lo has dicho, uno puede leer, puede saber, ¿no? Pero si uno no lo sabe aplicar, si uno no lo ve en el momento, ¿no? Porque el ser humano y la condición humana, sobre todo, por ejemplo, en una entidad médica, en emergencia aguda, pues es muy dinámica, entonces va cambiando mucho y hay variables que van interactuando en ese momento, ¿no? En donde ahí, pues básicamente uno tiene que tratar rápidamente de recordar no solamente un tema de revisión en mención, sino muchos que están pues venidos en concordancia. Entonces, ha sido realmente bastante complejo y creo que también para ustedes ha sido muy difícil, ¿no? mm, Porque han estado enclaustrados mucho tiempo en casa, han tenido que de alguna manera también valerse de, no sé, las condiciones de cada profesor para poder ofertarles el horario. En el caso mío también era muy complejo porque comenzando el año 2020, sobre todo ese primer año, yo me acuerdo que estaba de jefe de guardia en mi hospital, trabajamos 300 horas al mes, estábamos en el era COVID dirigiendo, también haciendo docencia, trabajando directamente con pacientes, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, y realmente fue muy difícil. Yo incluso conversaba con mis alumnos de ese tiempo y créame que a veces hacíamos clases 10 de la noche a 1 de la mañana para poder cumplir con ustedes. Terminábamos la parte asistencial, terminábamos la parte de trabajo hospitalario, extrahospitalario y hacíamos docencia. Y yo creo que ha habido muchísima comprensión también de parte de ustedes porque eh, el horario, pues, era, en mi caso particular, un horario de noche o madrugada, que eran los únicos momentos que yo podía quitarle un poco de tiempo al sueño, ¿no? Para poder enseñar un poco, porque no era lo que realmente se hacía, ¿no? Y bueno, ya se fue mejorando en cierta manera porque incluso también la banda de internet era un poco escasa en un momento, luego tuvo que ampliarse para poder manejar mejor todo lo que es la virtualidad. Ya se manejó también un poco lo que era el correo. Incluso en cierta manera también fue algo beneficioso para nosotros porque en la parte de formación médica, sobre todo de posgrado, cuando uno tenía que ir pues no a un congreso importante, tenía que chapar su avión, ir a tal país, su estadía. Entonces, esto nos permitió en cierta manera tener mucho más contacto pues con profesores extranjeros o también con congresos del extranjero, que era mucho más fácil para nosotros también poder asistir, ¿no? Entonces, no todo ha sido malo. La parte de aprendizaje también para nosotros como médicos asistenciales de esa nueva enfermedad era abrumadora. Me acuerdo los primeros 3 meses, 4 meses de la pandemia, de diciembre hasta abril, la información era tan grande y salía tantas cosas en un momento que uno se desactualizaba cada 3 días. Era una cosa increíble, ¿no? Después hasta agosto, que más o menos sale ya uno de los artículos más relevantes acerca de tratamiento, que es el recovery, ya cada 10 días, 14 días uno se desactualizaba, pero al comienzo era tal cantidad de información, salieron el primer año cerca de 100.000 artículos solamente de COVID, ¿no? Entonces, era realmente complejo. Y uno tenía que dirigir la información, hacer una revisión crítica de la información y eso también, pues, ¿cómo se llama? Transmitirlo, ¿no? A los alumnos, ¿no? Porque es muy sencillo a veces leer un artículo de paporreta y darlo, ¿no? No era así. Había que ya hacer una descripción mucho más crítica de la información, porque en cierta manera también uno iba aprendiendo en ese tiempo. Entonces, creo pues que tanto para ustedes como para nosotros ha sido un momento complejo, ¿no? De aprendizaje y la formación también, ¿no? No solamente del estudiante, del médico joven, ¿no? Sobre todo aquel médico que ha egresado en los primeros 5 años, también ha sido compleja, ¿no? Entonces, los que ya hemos tenido un tiempo de recorrido, creo que hemos tratado de lidiar con esa situación, que bueno, ahora ya es un poco más fácil de manejar, ¿no? sí, justamente al inicio, bueno, los inicios de la pandemia prácticamente han sido chocantes, creo, para la mayoría de los alumnos, más que todo los que no tenían pues internet o algunos que sus familiares estaban mal, que lamentablemente han tenido familiares que han fallecido justamente por la pandemia, por toda la crisis. O sea, prácticamente estábamos encerrados, no podíamos
pues nosotros estar, ¿no? Esas cosas, Dios. Después de la interrupción por culpa del internet, justo estaba hablando de esos problemas, ¿no? Del internet, las cosas de la familia. Es que ya el ambiente no era las clases ni el hospital, sino el ambiente donde tú estabas estudiando, haciendo tus clases, era tu propio hogar y realmente uno no sabía en qué ambiente puede vivir un alumno, ¿no? Un docente, probablemente no todos pensarán que todos los alumnos tienen un ambiente así, un cuarto para ellos solos, un internet bien estable. Realmente la situación para cada alumno ha sido totalmente diferente en cada aspecto y pues hemos tenido que adaptarnos nosotros, más que todos realmente, los estudiantes, los docentes, la propia familia también, tener que informar a la familia. Tengo clases de tal hora a tal hora. Mamá, papá, por favor, en esas horas no me pidan algún favor, que vaya a la tienda o que vaya a ayudar a cocinar porque estoy en clases. Mis clases son virtuales, sí. Puede ser que algunos alumnos hagan dos cosas a la vez, que es lo más normal, creo, en esta situación, pero realmente algunos sí han tenido, ¿no? Como que esas ganas, ¿no? De seguir estudiando. Y sé que muchas veces algunos compañeros o tal vez, pues en mi caso, ha habido veces en que he querido dejar la carrera. O sea, en ese tiempo de la pandemia dije, mejor lo dejo un tal tiempo y cuando vuelva a toda la normalidad regreso. Y sé que algunos de diferentes lugares tal vez lo hayan dejado y pues van a volver, ¿no? A regresar de nuevo. Pero realmente la pandemia ha sido algo que, como usted dijo, tuvo sus desventajas bastante, pero hemos logrado aprender bastante, creo, sobre todo en esta virtualidad que nos ha ayudado a conectar con diferentes personas del mundo, ¿no? En Mm. congresos, etcétera, y ha sido como que realmente bastante beneficioso, más que todo lo de los congresos, como usted mencionó, que ya no vas a ir de viaje, sino ahí mismo entras a tu Zoom, ahí están miles de personas, ¿no? Escuchando una misma ponencia y pueden intercambiar sus ideas. Y ha sido realmente la virtualidad así como que nos ha traído eso, ¿no? Y espero que eso se quede, ¿no? Y bueno, otro punto es realmente que en este caso de la virtualidad, qué competencias, ¿no? Realmente esperaban los docentes de los alumnos en este momento de la virtualidad, con las prácticas virtuales, qué es lo que nosotros teníamos que realmente terminar de saber, ¿no? Después de que nos enseñara. Bueno, como estábamos comentando, ¿no? Hace unos minutos, realmente es una situación difícil, ¿no? Porque las clases virtuales carecen de mucha interacción, carecen también de la parte eminentemente práctica, ¿no? Quien habla básicamente hacía mucho de su docencia en el área clínica, en el área de emergencia, entonces es interactuar no solamente entre alumno y profesor, sino también con el paciente, ¿no? Entonces, en esa situación, pues incluso uno podría bypassear mucho las falencias también que se dan en la parte teórica, ¿no? Entonces, ha sido realmente difícil. Lo que se ha podido de alguna manera lograr, o se ha querido lograr, es que de alguna manera, pues, ustedes fundamenten en algo el aspecto teórico de la medicina, ¿no? No se podía hacer mucho más, porque incluso el área de simulación también ha estado un poco venida menos, no se ha podido hacer nada de eso. Entonces, ha sido todo eminentemente teórico, se ha dejado de lado todo lo práctico, ¿no? Y en medicina eso es algo que realmente, pues, ha generado mucho problema, ¿no? Eso es algo que ha faltado bastante. Y como decía, ¿no? Para nuestra carrera en especial, para nuestra área de desenvolvimiento en especial, pues, eso ha sido fundamental, ¿no? El hecho de no haber podido aplicar los conocimientos teóricos, que ha sido lo que se ha podido hacer a la práctica diaria, ¿no? A la interacción del paciente, eso es algo que realmente, pues, no creo que haya alguna forma de poderlo suplir, ¿no? Entonces, ya probablemente si alguien luego de haber terminado la universidad, ¿no? Puede nuevamente empezar, ¿no? A poder completar eso ya en la parte, pues, de médico general, la parte de residencia, ¿no?
ya si se podrá lograr algo. Incluso, ¿no? En la parte residentado también ha sido complejo, porque yo también trabajo con residentes en mi hospital, ¿no? No se pudo rotar a otros lugares, se cortaron todo lo que era rotación externa e interna, incluso se limitó el acceso de residentes, pues, al área, ¿no? De trabajo diario por 2 años. También ha habido falencias de formación de residentes. Entonces, ha sido pues una condición que ha afectado en general, ¿no? A la educación médica, sobre todo en la parte práctica. Exacto, la pandemia ha hecho que la educación médica, de lo que teníamos, ¿no? Ciertas falencias, ha hecho, como que ha hecho aumentar esto, pero a la vez nos ha ayudado para darnos cuenta qué estábamos realmente haciendo, ¿no? Y creo que en nuestra universidad, al comienzo había como ciertas dificultades. Ahora ya con 2 años ya de pandemia, pues ha aprendido, ¿no? A adaptarse, a manejar mejor lo que es la virtualidad, más que todo, ¿no? Los docentes que probablemente algunos no sepan mucho eso del Google Meet o del Dutig, porque para nosotros, pues, los que somos jóvenes, pues, se nos hace un poco más fácil, ¿no? Esto del internet, de las redes, crear una clase, grabar, entonces, esa parte, por lo menos para nosotros, no ha sido tan difícil. Lo difícil habrá sido seguro para algunos docentes que estaban acostumbrados, ¿no? A hacer sus clases teóricas, simplemente sus clases, sin grabar, sin programar alguna clase, solo venían a la clase y listo. Pero esta pandemia como que ha hecho que nos ha hecho dar una vuelta. Yo siento que ha sido muy, algo que jamás he imaginado que iba a pasar realmente durante la carrera. Para mí ha sido algo totalmente sorpresivo y creo que la mayoría nos hemos tenido que adaptar, pero ya está pasando, ya tenemos ya la vacuna, gracias a Dios, o bueno, gracias a los científicos, a todas las personas que han trabajado con esa vacuna, pues realmente se les agradece mucho porque ese ha sido un gran avance contra el virus del COVID y realmente eso nos está ayudando, ¿no? A que todo vuelva a ser, no como era antes, pero sí tratar, ¿no? De que vuelva a ser la normalidad, la presencialidad. Ahora que estamos en esta transición de entre lo virtual y lo presencial, de qué forma está afectando esto, ¿no? Esta forma de volver entre lo virtual y lo presencial. ¿Qué hemos podido aprender durante toda esa experiencia durante la pandemia que lo podamos aplicar ahora en un futuro? Bueno, en realidad hay ventajas también acerca de esto, ¿no? Y creo que has dado un punto importante, ¿no? En ese aspecto con tu comentario anterior. Sí, habíamos, y digo habíamos profesores porque también para mí ha sido un poco complejo adaptarme a la parte virtual, la parte de informática, la parte de tecnología, ¿no? Porque, bueno, es cierto que algunos tienen un poco más de ventaja sobre eso, ¿no? Lo manejan mejor, lo manejan de una manera mucho más rápida, les gusta un poco más también, pues, ¿no? Entonces, ha sido complicado para algunos de nosotros. Y ahora que ya hemos aprendido, ¿no? Porque también hemos tenido que adaptarnos a ese sistema, hay cosas que creo que son beneficiosas, porque en realidad, si tenemos, por ejemplo, nosotros un congreso presencial que ya se está presentando en muchos lugares, es mucho más sencillo ahora conectarse con un profesor que no pueda venir en ese momento, ¿no? Y podemos dar una clase virtual. Hay también maneras de poder suplir la parte práctica, ¿no? Hay también robots que interactúan, pues, poder aplicar una técnica quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Hay también ciertas maneras de poder interactuar en el sentido, por ejemplo, ¿no? De el Twitter, el Instagram, que no solamente es una red social, pues, para opinar en ABC, ¿no? Uno le puede también sacar el juego en la parte académica, ¿no? Yo por Twitter me comunico con muchos profesores que he hecho amistad durante estos 2 años, ¿no? A nivel por la pandemia, en Europa, en México, en Norteamérica, Canadá, etc., incluso en África, en Asia, ¿no? Entonces, nos nutrimos de muchas cosas, ¿no? Y eso básicamente es importante, no solamente para la formación del docente, sino que esa interacción que ya uno la hace suya, la puede transmitir a los alumnos, ¿no? Algo que para mí creo que es fundamental es eso, ¿no? El conocimiento tiene que transmitirse, ¿no? De nada me vale a mí aprender, aprender, aprender y no enseñar, ¿no? Es como Sócrates decía, aquel que aprende y no enseña es como que ara y no siembra. Eso es importantísimo. Creo que el conocimiento debe transmitirse de una manera, pues, lo más sencilla posible. Entonces,
se ha aprendido también eso, ¿no? Se ha aprendido a tratar de comunicarse de una manera mucho más fácil, mucho más asequible, mucho más directa, no estar de repente yéndose por las ramas, sino empezar ya a trabajar en el tronco. Entonces, yo creo que es importante haber ya aprendido esta parte de informática, de virtualidad, ¿no? Para poder ya hacer como quien dice una simbiosis, ¿no? Entre lo que clásicamente se hacía, que era el profesor al frente y explicando, ¿no? A algo que también podemos de alguna manera sacarle el jugo en la parte docente. Entonces yo creo que la universidad ya está trabajando en eso y es algo que a las futuras generaciones, ¿no? Va a ayudarles bastante también, no solamente, ¿no? En transmisión de conocimientos, también investigación, ¿no? Que es algo que la universidad también ha aumentado bastante. Sí, algo que me pareció curioso de su comentario, doctor, fue el hecho de que mencionó ciertas redes sociales como Instagram y Twitter. Durante la pandemia, pues antes yo no utilizaba esas redes, pero ya por la pandemia, un poco que estaba más tiempo en casa, pues he explorado esas dos redes. Y realmente en el caso de Twitter, pues para mí es una red social muy fantástica, que realmente te ayuda a obtener información muy actualizada y hay bastantes doctores, científicos que usan esa red para mantenerse al día a día con lo nuevo de la medicina. O sea, lo más reciente es lo más probable que lo encuentres en Twitter. Incluso hay doctores que abren, bueno, en Twitter es una red donde se maneja, ¿no? A través de hilos, tweets, y pues Mm, ponen recomendaciones así propias de ellos mismos, obviamente con la fuente correspondiente, y es una red social que si uno lo aprovecha como docente, como doctor, como alumno mismo, pues realmente es una red que te puede ayudar bastante. Igual en Instagram, creo que en Instagram, pues en Perú creo que hay bastantes estudiantes de medicina que tienen esa red social y de alguna forma llegamos a interactuar, ¿no? Bastantes estudiantes de medicina de diferentes países, en donde se pueden compartir resúmenes, o sea, es todo un mundo, esas dos redes sociales, más que todo en la medicina, que es lo que he visto en Instagram más que todo, que hay bastantes estudiantes de medicina, también bastantes doctores que de alguna forma han querido transmitir sus conocimientos a través de esas redes. Igual en YouTube, claro que lo más actual es pues Instagram, TikTok también. Entonces creo que es algo que deberíamos sacar mucho provecho y es algo que creo que en un futuro va a ser, todavía le van a dar incluso más importancia de lo que ahora pues se le está dando. Y mm. justamente cuando conversábamos con un doctor sobre esto de las clases teóricas, de las clases prácticas. Bueno, nuestro doctor nos comentó en cierto momento que prácticamente las clases teóricas como que ya no deberían ser presenciales, ¿no? No deberían ser así, ir a una clase teórica, sentarte, sino que como hacen, ¿no? Algunas universidades de otros países, como en Europa, en Estados Unidos, donde ellos mismos tienen sus aulas virtuales y cada docente sube, ¿no? Sus videos, sus clases teóricas. No sé qué piensa de eso. ¿Usted volvería, extraña las clases teóricas, ir presencial, o se quedaría con las clases teóricas virtual, ¿no? O sea, entrar a tu clase y explicar en una diapositiva. Bueno, yo voy a hablar por mí. A mí me encanta la interacción, me encanta interactuar con los alumnos, me encanta de alguna manera el hecho de poder no solamente transmitir el conocimiento de la clase, ¿no? Sino a veces uno, digamos, pues se inspira en un momento y por ahí sale una experiencia anecdótica que tiene relevancia con el tema. O de repente, no sé, algo jocoso, porque las clases no tienen por qué ser tan rígidas, tan aburridas, ¿no? Uno también puede reírse un poco, puede de alguna manera, eh, no sé, hablar de otras cosas, ¿no? Entonces creo que es una situación distinta. El ser humano es un ser social por naturaleza, ¿no? Y más aún el hecho de que nosotros, en el sentido estricto, ¿no? De estar en contacto con los pacientes, tenemos que estar en contacto con el ser humano, ¿no? Y es más, no solamente es el hecho, pues, de ir y hacer la clase, ¿no? Es el hecho de sentirse en la clase, es un ambiente distinto. Es cierto que la tecnología ha venido para quedarse, eso es algo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay situaciones que también pueden mejorarse, ¿no? El tener de repente un repositorio de clases virtuales, ¿no? Para que el alumno pueda ir y pueda recoger, así como el libro de la biblioteca, ¿no? Que uno lo abre en el fichero, lo puede buscar, o también en la computadora.
un repositorio de clases virtuales, ¿no? O también de clases en donde uno pueda hacer algún tipo de procedimientos o tutoriales, ¿no? Creo que sería interesante. Entonces, el poder adaptar mucho de lo que se ha aprendido, lo que ya ahora es parte de nuestra vida, ¿no? Y también mejorar lo que antiguamente se hacía, creo que es el hecho de la razón de todo esto, ¿no? No es el hecho de desechar lo antiguo y quedarnos con lo nuevo. A veces el hombre tiene tendencia a eso, ¿no? Es como el antibiótico. Uno piensa que el antibiótico último es el mejor de todos, ¿no? Y no es así. Hay antibióticos antiguos que todavía tienen relevancia, incluso mejor que muchos nuevos. Entonces creo que el tener, ¿no? Y sacar lo mejor de todo en el contexto de lo que ha pasado sería lo más importante. Pero para mí, si me preguntan, yo creo que en ningún momento de mi existencia, ahora que podría pensar en años, dejaría de ir a una clase interactual con ustedes. Yo creo que no podría dejar de pensar en eso. Sí, creo que la opinión va a diferir, ¿no? Algunos prefieren lo virtual, hablando de teóricas, o algunos prefieren lo presencial, ¿no? La interacción, ver al alumno, ver al docente, siente que así va a prestar más atención, pues en virtual, pues estás con tantos distractores, tantas cosas cerca, como que un poco te puedes desconcentrar. Igual, eso de la idea de repositorio, a mí me parece bastante, sería algo bueno que haría la universidad. Yo he tratado de recopilar todas las clases de primero a quinto, que se los puedo dejar en la en la descripción, que es donde están literal casi todo lo que he podido obtener hasta ahora, y que realmente espero que les sirva, porque volver a ver una clase como que te puede ayudar bastante en ciertas cosas que no hayas podido escuchar o entender, o tener las diapositivas de tu docente a la mano, te ayuda bastante más que todo para repasar. Bien, hemos terminado la segunda parte de la entrevista. Ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que nos han hecho algunos de mis compañeros. Una de ellas es, ¿por qué eligió la carrera de medicina? Esa es una pregunta que muchos me han hecho. Y en realidad voy a contar un poco de mi historia, ¿no? Y la historia de mi familia. En realidad la medicina siempre ha estado muy ligada a la historia de mi familia. Mi abuelo, el doctor Carlos Núñez Valdivia, ha sido rector de San Agustín en la década de los 60, 70, ¿no? Entonces, él fue uno de los primeros que hizo la nueva reforma en la Facultad de Medicina, ¿no? En esas épocas. Eh, Mi tío, Carlos Núñez Villavicencio, su primer hijo, él era químico, pero fue doctor en química, fue docente en Harvard, él fundó la Facultad de Medicina de Cayetano Heredia. Así que es una carga bien compleja para nosotros, ¿no? Mi tío Enrique, él se graduó en San Marcos, él fue el primero de su promoción, fue para todo lo clínico, médico, él sí. Mi tío Augusto Núñez, ¿no? El menor de todos, él era biólogo, trabajaba pues en Cayetano, doctor en ciencias, discípulo de Cajal, vino acá a San Agustín, ¿no? Y fue director de escuela de posgrado. O sea, la escuela de posgrado es porque mi tío hizo eso acá, justo con el doctor Benjamín Paz y en el decanatura el doctor Germán Muñoz, ¿no? Que era muy amigo de mi familia, ¿no? Y bueno, la medicina siempre estuvo muy ligada. Mi papi fue el único que no fue médico, él fue ingeniero, ¿no? Pero en realidad a mí me tocó mucho en el sentido estricto de ver el quehacer médico aplicado en mi familia. Mi padre cae enfermo cuando yo tenía 10 años, ¿no? Estaba acá en mi casa, acá enfermo, con una fiebre de origen desconocido, ¿no? Estaba con fiebre mucho tiempo, bajó de peso, estaba anémico, hizo ictericia, me acuerdo. Y al lado, uno de los vecinos, era un gran médico arequipeño, oncólogo, el doctor Óscar Becerra Caballero, ¿no? Él era el primero que trajo el área de oncología aquí en Arequipa, el Hospital Goyeneche, y era vecino nuestro, muy amigo de la familia. Y vino pues a la casa a ver qué pasaba con mi papi, ¿no? Y yo de chico, pues, ¿no? A esa edad lo veo, y como los médicos, pues, siempre han sido, ¿no? Muy bien vestido, con su mandil, con su maletín, muy poco impresionante, ¿no? Eso impresiona. Y a mí me impresionó. Y lo examinó mi padre, vio y no sabía lo que tenía. Bueno, al final fue una enfermedad autoinmune, ¿no? Que también yo me dedico a esas cosas, ¿no? Y dentro mío dije, bueno, estudié medicina para ver qué tiene mi papá y poder ayudarlo, ¿no? Creo que es algo que
a muchos en medicina ha marcado algo, en la familia ha pasado, ha habido un pasado de ese sentido en medicina de familia que los ha de alguna manera impulsado a eso, ¿no? Y abracé la medicina también porque ya fui creciendo un poco, fui tomando un poco más interés en la lectura, he leído siempre un poco, y antiguamente en las antiguas casas, pues había la sobremesa, ¿no? No es como ahora que uno termina de almorzar, se va a su cuarto, se encierra, mira televisión, se acabó. Antes había sobremesa. Y la sobremesa, cuando íbamos a almorzar a la casa de mi abuelo, pues era impresionante, ¿no? Escuchar, pues, a gente que realmente era culta, hablar, ¿no? De política, historia, literatura, antropología, medicina, filosofía, artes. Uy, una cosa para que un niño, pues, se enriqueciera. Y lo mejor de todo era que cuando yo tenía una duda de todo lo que había escuchado, me iba a la biblioteca de mi abuelo, ¿no? Que era un cuarto, pues, de 10 metros por 5, las cuatro paredes llenas de libros. Entonces yo ahí era feliz. Era feliz en el sentido de poder, pues, como joven o adolescente, poder tratar de resolver mis preguntas, ¿no? Y preguntar también, escuchar su música, ¿no? Tenía una rocola, me acuerdo de estos discos, Long Play de 33 revoluciones y medio, escuchaba pues Beethoven, Mozart, Vivaldi, etc. Entonces, era para mí muy interesante. Y ahí nació básicamente mucho de lo que era, pues, mi manera de acercarme a la medicina, ¿no? Eh, no solamente por la enfermedad de mi padre, sino por ver el quehacer de todos los que estaban cerca mío y que yo quería mucho, ¿no? Y sin querer también en un momento, ya ahora ya un poco mayor, eh, mucho de las personas que de repente marcaron en tu vida de formación, ¿no? Como médico, académico, en un momento pues los teníamos cerca, ¿no? Y eso es algo que yo rescato mucho, ¿no? Ese encuentro, ¿no? Con ese colega mayor, ¿no? El tratar de resolver un problema de niño que es incertidumbre y luego pues ver que en tu familia había habido algo que creo que te has sentido orgulloso, ¿no? Y tratar de alguna manera de estar ahí a la par, ¿no? Sé que es complicado, pero bueno, en algún momento se irá dando, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias por sus palabras. Realmente espero que sea inspirador para bastantes estudiantes de medicina o para alguien que esté no pensando en estudiar la carrera, pues realmente las razones por las que uno estudia medicina puede cambiar en cada persona, pero siempre es algo, hay algún tipo de factor, ¿no? Más que todo de la familia o algo personal, por así decirlo, algo personal propio que hace que estudies la carrera, que la ejerzas y realmente cuando a un doctor le gusta lo que está haciendo, su profesión, se nota. Realmente se siente cuando a alguien le gusta lo que está haciendo y lo disfruta, y eso es lo que transmite realmente a otros. Otra pregunta que me hicieron Mm, y que me parece un poco curiosa es acerca del examen ENAM. Creo que ha mm. salido un estudio acerca de que, pues la mayor, bueno, un cierto porcentaje desaprueba este examen. La duda es, ¿por qué en este examen no se logran, ¿no? Esos puntajes óptimos? ¿Tendrá que haber alguna relación con durante la enseñanza del pregrado? Algo que realmente yo puedo recoger previamente a responder, es porque sería, bueno, la opinión mía, ¿no? Que tú me mostraste es el hecho de que uno debe prepararse para ser docente, ¿no? Y en realidad, no solamente uno debe ser docente por vocación, ¿no? Que me gusta, sino uno tiene que entender que la formación médica es una gran responsabilidad. Así también como lo es el ejercer la medicina, el ejercer la docencia, ¿no? Y sobre todo entre nosotros, es una gran responsabilidad porque no solamente implica formar al alumno en el concepto técnico académico, ¿no? Sino formar al alumno en el concepto de lo que tú me has dicho, ¿no? De que el docente debe inspirar ciertas condiciones y debe tener ciertas condiciones de valores o lo que sea para que ese joven que está bajo tutela pues tenga esa visión y ese camino a seguir, ¿no? Y a veces la forma de evaluación, ¿no? Que es la tradicional, se basa pues en notas, ¿no? O se basa en letras, pero es una escala de notas, una escala nominal. Y en realidad,
el hecho de que uno pueda tener una nota alta o baja no implica también mucho, ¿no? De lo que pueda saber el alumno, y eso será repetitivo. Hay un estudio interesante, ¿no? Publicado hace muchos años en la revista New England, ¿no? Acerca de las facultades de medicina y sobre todo lo que son los mejores alumnos o los que destacan alumnos en promociones. Es cierto que siempre, pues, la vorágine, ¿no? De ser el primer puesto en la promoción, los primeros puestos, etc. Porque, bueno, pues esto le puede dar cierto prestigio, el ranking también importa en ciertas tipo de, pongamos, ¿no? De trabajos, etc. Pero ese estudio es interesante, ¿no? Y demostró que es cierto, ¿no? Los primeros 20 puestos son relevantes, pero los que destacan más en la promoción, digamos, no son los primeros, ¿no? Si están situados entre el quinto puesto y el décimo puesto. Cosa interesante, ¿no? Segundo, que mucho las competencias médicas no se logran en el pregrado, se logran en el posgrado. Y eso es interesante, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a comparar los años de carrera que tienen los americanos, que digamos que es una de las mejores medicinas del mundo, aunque la pandemia ha demostrado que los españoles tienen una medicina mucho más interesante que los americanos, se puede ser mucho mejor. eh, Ellos tienen 4 años, ¿no? Son 2 de básicas, 2 de clínicas, salen a los 4 años y ejercen la medicina, y luego hacen su internado y su residentado. Y es ahí en el internado y residentado donde realmente despegan mucho. En la parte pregrado no es tanto. Nosotros tenemos 7 años de formación, 6 de aulas y 1 de internado. Y realmente si comparamos un alumno en competencias clínicas, o sea, uno habla de competencias, no de notas, ¿no? En competencias clínicas están mucho más formados. El problema también es que cuando uno realiza un residentado, depende mucho de qué especialidad tiene que hacerla. No es lo mismo, por ejemplo, la mía que es medicina interna, que soy yo contra el mundo y mi estetoscopio y mi cerebro, que por ejemplo cardiología y sobre todo la parte hemodinámica, ¿no? Que tiene que tener mucha tecnología. Entonces son cosas que uno tiene que sopesar también. Pero en el sentido estricto, ¿no? De lo que son notas. eh, yo de repente soy muy romántico en esa situación, ¿no? Y siempre converso algo de un libro que siempre releo y les digo a ustedes que deberían leer. Es el libro de Tú y la medicina de Seguín, ¿no? Ese libro se lo escribió a su hijo antes de que fallezca, ¿no? Por una miocardopatía viral. Y habla acerca de esto, ¿no? Que el médico no debe buscar la nota, el médico no debe buscar el dinero, el médico no debe buscar situaciones que son muy cotidianas, ¿no? Sino debe buscar en sí eso, amar lo que hace, hacer bien lo que hace, querer lo que hace. Porque si uno ama, quiere lo que hace, lo va a hacer bien porque lo hace sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? Yo me acuerdo y no es de alguna manera por comparar, ¿no? Yo tampoco soy, creo, el mejor de todos, ni sé que no lo soy. Pero muchos de mis compañeros estudiaban de los cuadernos, pues las notas en ese tiempo, ¿no? De las clases. Y bueno, el examen venía mucho de ahí, y bueno, sacaban buenas notas, pues del cuaderno. Yo casi los cuadernos ni los leía, me iba a la biblioteca, agarraba mis libros, agarraba mis estudios, y me leía de repente mucho más que ellos, ¿no? Y sacaba mis mejores notas, ¿no? Yo soy quinto puesto de promoción. Así que en realidad depende mucho también de lo que quiera uno, ¿no? El objetivo no es la nota. El objetivo de la universidad no debe ser tener un buen ranking, una buena nota, que lo tiene. La Facultad de Medicina está considerada en este momento muy bien, pero el objetivo debe ser formar buenos médicos, en el sentido estricto de la palabra, de una manera holística y humanística, ¿no? Y eso implica un gran trabajo, porque no solamente es el hecho de, bueno, me sacas un 20, ¿no? Es el hecho de que ese 20 implique que tú estés bien formado. Sí, justo doctor me hizo recordar algo que hace tiempo uno de mis docentes, el doctor Richard Paredes, nos decía del curso de anatomía que el primer puesto debería sacar 20 y el último debería sacar 19,9. Y él tenía esa idea de que todos los alumnos, todos deberíamos aspirar, ¿no? A tener una buena nota, a ser un buen alumno. Y realmente al final, pues, creo que siempre ha habido dificultades con eso de la nota y pues algunos alumnos se frustran bastante al no tener esa nota que realmente ellos realmente sienten que se merecen, ¿no? Porque realmente, Mm. aunque sabemos que el ranking probablemente no dice mucho de ti como estudiante, pues en sí afecta bastante a ciertas cosas, ¿no? El puntaje del ENAM
es muy importante, ¿no? Para el serum, también para el residentado médico, igual tu nota en internado también afecta bastante. Entonces es algo que en lo que hemos tenido que, como estudiantes, ¿no? Realmente luchar y tratar, ¿no? De mejorar, ¿no? Nuestras notas, pero siento que a veces dejamos de lado, ¿no? Lo que realmente en qué destacamos realmente, porque un alumno que no tenga tal vez las mejores notas, sea realmente y tenga otras cualidades como, por ejemplo, ¿no? Interactuar mejor con el paciente, que el paciente sienta más confianza con ese alumno. Entonces son realmente casos muy distintos, especiales en cuanto a las notas. Otra pregunta que me pareció demasiado curiosa es acerca de las academias de medicina. Aquí nos preguntarían, ¿por qué los estudiantes prefieren clases de academias como, por ejemplo, algunas conocidas Villamedic y UMedic antes que las propias de su facultad? ¿Qué tienen de especial estas clases de academia que lo hace más preferible a algunos alumnos que las clases de la facultad? Bueno, en realidad eso es algo que ya se ha visto, ¿no? Hace algunos años. Estas academias, dirigidas básicamente hacia internado y residentado, se forman en base, ¿no? A ciertas escuelas, digamos así, ¿no? De formación para acceder, por ejemplo, ¿no? A una plaza en el extranjero, ¿no? Digamos, el USMLE, que es el americano, y el MIR, ¿no? Que es el español. Pero esos dos ya son bastante, mucho más estudiados, ¿no? No es el hecho de voy a la clase, te doy lo que no. Ellos tienen ya ciertas formas de manejo en base a proporciones, a estándares, a lo que es el núcleo, ¿no? De cada especialidad, ¿no? Por ejemplo, saben que son 20% de medicina, 15% de ginecología, y así van viendo, dependiendo de los años, ya van viendo, eso está bastante estudiado. Igual también los americanos, ¿no? Los americanos saben en el step 1, step 2, step 3, ¿no? ¿Qué cosa van a preguntar, qué cosa hacen? Entonces, son básicamente ya formas de trabajo más estandarizados. Y eso lo han tomado un poco también esas academias, ¿no? Y es por eso que es más atractivo. Y lo que básicamente se quiere en ese momento es, pues, lograr un objetivo, ¿no? Que es una plaza de residentado o una plaza en internado, ¿no? Y en ese sentido también, o acceder a una plaza en el exterior. Entonces, el objetivo. Y el objetivo de las academias en ese sentido es, bueno, ofertar, pues, el éxito casi asegurado, digamos así, o que se pueda aprender lo que básicamente te van a preguntar en el examen, ¿no? Es lo que quiere uno, ¿no? Y es cierto, ¿no? Que cada vez esos exámenes son un poco más complejos. La cantidad, por ejemplo, de alumnos que pueden ofertar una plaza de extranjero cada vez va reduciéndose más y es más difícil, ¿no? Acceder. Entonces, se ha vuelto, pues, una situación un poco más de mayor trabajo, ¿no? Entonces, es interesante realmente el enfoque que dan ellos, ¿no? Incluso también dan ciertos tips, ¿no? Se os puede dar ahorita también para poder responder preguntas, ¿no? Aquella pregunta en donde se dice siempre o nunca, esa es falsa, porque en medicina nada es absoluto. Segundo, la pregunta que es más pequeñita en concepto o más larga en concepto, probablemente esa sea la verdadera o la falsa, ¿no? Porque hay armonía en la pregunta. Y si no sé qué cosa puedo responder, no sé absolutamente nada, marco la B, tengo un 50% de éxito. Entonces ya se sabe muchas cosas también. Entonces, creo que eso hace un poco más atractivo esto. No es porque al final te enseñen mucho, sino se logra un objetivo en base ya a ciertos requisitos preestablecidos, ¿no? De tal o cual concurso. De todas maneras, yo he revisado mucho estos libros, son bastante interesantes, prácticos, son muy concisos en muchas cosas, ¿no? Y eso es para el que no tiene mucho tiempo o quiere ya rápidamente acceder, pues es mucho más sencillo de poder, pues, trabajarlo, ¿no? Yo he revisado alguna de las clases y bueno, a veces cuando no sé mucho de un tema, pues yo recurro a esos videos. Normalmente en YouTube los puedes encontrar, buscas, ¿no? El Ujú. tema y puedes encontrar un resumen. Y como que yo siento que es, como usted dice, es como un resumen, porque prácticamente la academia no te va a ayudar a cómo puede ser una academia para enseñarte todo lo que has debido aprender durante los 6 años. Entonces, las academias tratan de rescatar, uno, los temas rentables,
Dos, los temas que más se ven, ¿no? En un hospital y tres, lo más conciso, ¿no? No van a explayarse mucho en la fisiopatología ni tampoco en la epidemiología, más que todo se van a expandir en el diagnóstico y tratamiento, que es lo que normalmente suele venir en un examen. Entonces, las academias en un inicio eran eso, ¿no? Para prepararte para el internado, para prepararte para el ENAM y para el residentado. Pero ahora prácticamente se han ido metiendo, ¿no? Más tempranamente, ¿no? Hay cursos de ciencias básicas y cursos clínicas que yo lo sentiría más que todo como un complemento, como una ayuda, como una herramienta más que puede ayudar bastante a los estudiantes a hacer una revisión de una guía. Por ejemplo, los manuales de CTO y del MIR son unas guías muy, muy buenas, muy excelentes, que se han adaptado al sistema. Bueno, creo que el sistema americano se ha adaptado a esas guías porque tienen cierta información que se parece y ahora con las nuevas tecnologías como páginas, ¿no? Ambos, UpToDate, Lecturio, como que son herramientas que nos facilitan, ¿no? Si alguien no tiene tiempo, pues lee eso, tiene lo esencial y prácticamente es lo esencial. Entonces realmente es algo que deberíamos aprovechar, sí, pero no dejar de lado, ¿no? Lo que nos enseña en nuestra propia facultad que tiene ciertas información esencial, en especial las diapositivas, y realmente debe ser muy aprovechado. Otra pregunta que nos hicieron es, ¿alguna vez sintió que quería dejar la carrera? ¿Y cómo hicieron para superar eso? Bueno, en realidad, yo siempre quise ser médico, ¿no? Desde que tengo uso de razón, creo. Por ahí, en algún momento, ¿no? Me cosquilló la idea de que, bueno, si no era médico, sería chef, ¿no? O sería soldado alguna vez, ¿no? Chef creo que por ahí, porque también cocino, me dicen que cocino bien, así que bueno, vamos a ver. Pero en realidad siempre quise abrazar esta carrera, siempre me llamó muchísimo la atención. Y como les estuve contando, ¿no? Previamente, pues es algo que ha estado muy arraigado, ¿no? En mi familia por generaciones, ¿no? No es por continuismo, sino es por el hecho de que creo que los que me han antecedido también amaban mucho el estar metidos en medicina o incluso ser docentes, porque todos han sido docentes, sobre todo universitarios. Entonces, es algo que de repente, pues yo he visto bien. Pero ha habido momentos difíciles, ¿no? En mi formación de médico, en mis primeros años de médico ya titulado, en el residentado, luego el residentado, ¿no? Y sobre todo, pues cuando uno a veces cree saberlo todo, ¿no? Es una cosa importante, creo que uno debe dudar de todo siempre, incluso de uno mismo, por eso uno debe estar constantemente capacitándose y actualizándose y sobre todo también nunca pues decir, ah, ya, perfecto, ya llegué hasta acá, nunca más ahí quedó, no conformarse. Yo me acuerdo que el doctor, había un doctor que alguna vez dijo, ¿no? Uno siempre tiene que tener hambre, hambre, el hambre a uno lo hace moverse, motivarse, no está saciado, ¿no? De lo que uno quiere. Entonces, eso ha sido así, ¿no? Y bueno, a pesar de que sí he podido yo estar en muchos lugares, sí he podido tener acceso de repente a muy buena educación, sobre todo en el posgrado, ha habido momentos difíciles, ¿no? No para dejar la carrera, sino para entender y pisar tierra que uno no lo sabe todo, ¿no? Una experiencia que siempre cuento a mis alumnos, ¿no? Es el hecho de que yo terminé mi residentado en Almenara y me fui becado a Estados Unidos, ¿no? A Jackson, a la Universidad de Florida, a hacer diabetología, ¿no? Fue la primera vez que fui, estuve un tiempo, la parte de preparativa profesional, y llegué nuevamente a Arequipa, ¿no? En el año 2007. Y empecé a trabajar acá ya, pues, ¿no? Con una experiencia interesante, en una buena universidad, ¿no? Un país de vanguardia. Y llega, pues, una paciente, sobre todo el manejo de crisis preglicémicas, ¿no? Que me enseñaron en algo. Llegó una paciente joven, 17 años, ¿no? Con una crisis preglicémica. La manejamos, ¿cómo se llama? Como debería ser mediante protocolo de ese tiempo. Y me llamaba la atención que empezaba a tener gran compromiso de conciencia, ¿no? Entonces le hice una punción lumbar, porque además es un poco de fiebre, y encontré, me acuerdo perfectamente, 276 de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, algo impresionante. Una tomografía, edema cerebral. Era la complicación más grave de estos problemas. Y la chica se murió, se murió.
Y es una cosa que a mí me marcó muchísimo, ¿no? Porque uno se pone a pensar, ¿no? Bueno, tenía residencia en los mejores hospitales del Perú, me voy a hacer solamente diabetes a Estados Unidos, llego acá y esto me pasa. Entonces, eso me hizo a mí pisar tierra, ¿no? El hecho de decir, bueno, a pesar de que tú creas que sabes algo, pues no, el de arriba te dice, sé humilde y empieza. Entonces, eso para mí fue un cambio importante, ¿no? Y manera de seguir trabajando, seguir aprendiendo. Tanto así que en 2015 me pude ir nuevamente a Estados Unidos, ¿no? Atlanta, con el Guillermo Pires, hacer la parte crítica de diabetología, no solamente crisis hiperglicémica, y es algo que manejo ahora, creo que un poquito mejor, ¿no? Pero uno no debe confiarse, como dice el dicho, ¿no? Al mejor gallo también se le puede ir la pelea, ¿no? Entonces, creo que es algo que uno siempre tiene que retomar. A veces el médico es muy narcisista, el médico cree saberlo todo, el médico no es dueño de la verdad o cree tener la verdad. Entonces, seamos humildes, ¿no? Siempre hay alguien que sabe más que nosotros y siempre tenemos que estar prestos a aprender y sobre todo a cambiar también nuestra visión de ver las cosas, ¿no? Tiene mucha razón con respecto de que a veces a los médicos, bueno, no todos, pero siempre a un médico que es narcisista le toca su, como que un momento o alguna experiencia que le hace ver realmente, ¿no? Que no sabes todo y pues es un momento crítico y creo que la mayoría de personas, la sociedad misma cree que los médicos, pues por el hecho de ser médicos, les tienen que creer. Y como alguna vez un doctor yo escuché que dijo, no me crean a mí porque sea médico, crean a la evidencia científica. Si yo les digo algo, yo les digo con sustento y todos los días me actualizo. Entonces, creo que la medicina es estar todos los días aprendiendo y todos los días aprendes algo, no solo de medicina, sino las propias experiencias creo que nos ayudan. Realmente aún yo no tengo esa experiencia de ver morir un paciente o que se me muera un paciente mío. Realmente para mí sería una experiencia muy chocante, porque uno esperaría, ¿no? A mí no se va a morir nadie, pero creo que a todos nos va a tocar como médicos ver una experiencia así, directa o indirectamente. Y creo que son esas pequeñas experiencias las cuales nos dan más, un poco más de fuerza y nos ayudan, ¿no? Decir, esto es realmente lo que quiero y te levantas y sigues. Te das cuenta de que realmente uno como médico no tiene de qué presumir o de qué alardear porque realmente ser médico, yo no siento que sea algo que a ti te hace especial. Creo que el simple hecho de que seas un tú mismo, eso es lo que realmente te hace especial y te hace distinto a a todos los médicos que pueda haber en el mundo, porque todos saben lo mismo que tú, todos pueden saber realmente qué es, ¿no? Qué es cierta enfermedad, cómo tratarla, pero realmente lo que hace la diferencia es realmente cómo tú actúas frente a esto. Y creo que Mm. es un mensaje muy, muy bonito eso de que la humildad debe ser como que el escudo o la bata del médico. Otra pregunta que me pareció muy interesante también es de, bueno, nos preguntaron, ¿cuál es el secreto para no olvidarse lo que uno aprende? Nos menciona un estudiante que lee mucho, pero siente que no retiene o retiene muy poco. Y nos pidió si es que nos podría compartir su método de estudio o cómo hizo usted, ¿no? Para estudiar, cómo hizo para aprender tanto. Bueno, mira, en realidad eso depende mucho de cada persona, ¿no? Yo podría contarles, desde chico siempre he leído bastante, entonces se me hace realmente sencillo a mí leer, ¿no? Es algo que ya lo he entrenado por mucho tiempo, pero hay técnicas interesantes, ¿no? Que uno en el tiempo también las puede aplicar y pueden servir. Por ejemplo, una que me enseñaron que es bastante sencilla, ¿no? Es leerlo ahora, leerlo a las 12 horas y 24 horas, y ahí uno puede fijar el conocimiento, ¿no? Es una manera realmente práctica de hacerlo. Pero en el caso nuestro, no solamente es el hecho de fijar el conocimiento, ¿no? Sino también el hecho de transmitirlo y aplicarlo en la parte práctica. Entonces, creo que todo es un complemento, ¿no? Es un complemento. Algo que a mí sí me ha ayudado bastante, por ejemplo, desde mi época de internado, en mis épocas de estudiante de medicina, es, por ejemplo, uno leía una cosa, sobre todo en internado, leía algo que llamaba la atención. Yo tenía, me acuerdo, un cuadernito en el internado de las visitas, y había cosas que uno no sabía, ¿no? Entonces uno le escribía, ah, qué interesante, mira estos datos, qué cosa tan bonita, lo que ha hecho el profesor, lo buscaba.
y al día siguiente encontraba la referencia o en la noche y al día siguiente la conversaba con mis amigos o conversaba en la visita. Entonces ya uno fija un poco el conocimiento así, ¿no? Entonces creo que la manera también de poder estar todo el día en esa situación, de recordar de repente cosas que son relevantes, es comentarlo, comunicarlo, enseñarlo, ¿no? Pero eso depende también mucho de cada persona, ¿no? A mí se me ha hecho relativamente sencillo. Yo sé que puede haber, ¿no? Algunos colegas, algunos estudiantes que puede ser un poco más complejo, pero esta técnica de leerlo ahora, a las 12 horas, 24 horas, eso sí funciona en cierta manera, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, a mí me ha funcionado, pero sería bueno, ¿no? A ver cómo lo pueden hacer en otras condiciones, ¿no? Ese método que está mencionado, doctor, justamente ese tipo de método tiene una evidencia científica y se relaciona bastante con lo que es la curva del olvido. Creo que se llama ese método de estudio de la práctica intervariada o repetición espacial. Es como dar un lapso de tiempo relacionado, ¿no?, a la curva de olvido y hay cierto tiempo en el que tienes que volver a leer y eso se retiene. Pero creo que lo más importante para retener tanta información en medicina es ponerla en práctica. Si tú no aplicas lo que estás leyendo, pues se te va a olvidar porque nuestro cerebro es así. Lo que no usa, lo que no le sirve, pues lo reserva ahí y pues ya no lo vuelves a recordar. Pero en cambio, si es que tú lo conversas con alguien o lo relacionas con algo o lo aplicas bueno, en un paciente en este caso o en algún caso, es menos probable que lo olvides y se quede ahí en tu memoria, ¿no? Algo que pones en práctica nunca se te va a olvidar, así como las tablas de multiplicar. Tal vez de niño te costaba recordar, ¿no? No sabías cuánto era 6 por 7, pero ahora que tantas veces te lo han hecho repetir y lo has aplicado en tu vida diaria, como que se ha retenido. Igual es la información en medicina. Puedes saberlo en ese momento a corto plazo, pero la única forma de lograr saberlo a largo plazo es aplicarlo, realmente aplicarlo en un caso, como ya mencioné. Entonces Ujú. es importante, ¿no? Es mucha la información y probablemente no vas a lograr aprender todo, pero lo importante es que lo esencial lo puedas saber y lo puedas aplicar. Otra pregunta es acerca para aquellos que quieran saber cómo ser docente universitario, es qué se necesita para ser docente en medicina y que hay algún curso para enseñar o tienen alguna preparación. Bueno, creo que hay dos tipos de condiciones aquí, ¿no? Hay una condición inherente a la persona y otra condición de formación de la persona. Nosotros como médicos tenemos en general tres grandes áreas de desenvolvimiento, ¿no? Nuestra parte, digamos, como profesional, ¿no? La parte asistencial, nos formamos para ser técnicos, ¿no? En la parte sobre todo recuperativa, no tanto preventivo promocional, es recuperativa. Entonces, nuestro quehacer médico de todos los días, ¿no? El tratar paciente, diagnosticar, todo ese tipo de cosas son competencias técnicas de formación médica, ¿no? Nuestra segunda área de desenvolvimiento es la parte administrativa, ¿no? Y a veces se comete el gran error, ¿no? De que un buen médico va a ser un buen director o administrador. No es así, uno tiene que prepararse en la parte administrativa o también en la parte, ¿no?, de salud social para poder aplicarla, ¿no? No es lo mismo tratar a un paciente que dirigir un hospital, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Y ahí va el otro sentido, ¿no? De la parte docente. Uno tiene que prepararse para ser docente. No solamente vale la buena intención, ¿no? Si uno entiende realmente la responsabilidad de formar a un alumno, uno puede incluso recuperar alumnos que en un momento pensaban dejar la universidad o la carrera. Yo tengo muchos casos de eso que me han contado alumnos míos, ¿no? Y eso les agradezco infinitamente porque nunca pensé realmente que eso se podía lograr. Y donde hay que prepararse, ¿no? No solamente en la parte, ¿no?, de competencia de formación médica, sino en competencia de formación docente. Yo he tenido la suerte de tener una maestría en docencia universitaria en San Marcos, por educación, no por medicina. Entonces, uno se prepara. Además de eso, yo soy Fellow de American Physicians, ¿no? En la Academia Americana nos forman en parte docente, ¿no? Y bueno, eso estoy avanzando y hace un par de años ya me han invitado como docente invitado en Harvard y me dan mucha información de ese tipo. Entonces,
uno va avanzando en la parte docente, ¿no? Y es por eso que transmitir conocimiento en ese sentido se hace un poquito más sencillo. Entonces, no es el hecho, pienso yo, de solamente querer hacerlo, uno tiene que formarse. Ahora, uno puede tener todos los galardones o títulos que sea, ¿no? Pero si no se hace entender, también es difícil, ¿no? Ahí viene la parte inherente a cada uno. ¿Y qué implica eso? Implica pues que el docente en general, el médico en general, tiene que ser un hombre relativamente culto, tiene que tener un poquito de expresión, tiene que también saberse entender, tiene que tener muchos recursos para poder de alguna manera dialogar o poder entender la situación del alumno en el momento, analizar al alumno, como bien has dicho, no todos están en las mismas condiciones, ¿no? Unos tienen cierto horario o trabajan también, o tienen otro tipo de limitaciones, problemas en la casa, y el docente tiene que saber cómo también en ese problemático mundo del alumno tratar pues ¿no? de apoyarlo en todo sentido. Entonces realmente pues uno tiene que querer y tiene que querer hacerlo. ¿Por qué? Porque independientemente de todas las bondades o beneficios que puede dar el ser docente, como docente tal, la parte económica no es buena, ¿no? No es buena. Yo le soy sincero, yo como médico Ya voy a contratado saber. empecé ganando 600 soles en la universidad, Ya, ¿no? Y nos daban una grandísima cantidad de trabajo. Entonces, uno tiene que gustarle mucho esa situación, ¿no? Porque yo soy consciente que muchos podrían ser buenos docentes, pero no lo hacen porque obviamente pues no les retribuyen más. Pero si entendemos que la retribución no solamente es económica, la retribución es muchísimo más grande que eso, ¿no? Creo que realmente pues se tendría una mayor participación, creo, en eso, ¿no? Entonces, el docente tiene que prepararse para ser docente. Y además, pues, ¿no? Creo que cada uno tiene su carisma, ¿no? Para poder llegar al alumno. algo que me gustaría comentar es acerca de que usted mismo dijo, no solo es querer enseñar, creo que tiene que ver bastante que no solo es la vocación en sí, sino que uno tiene que prepararse para ser docente y si uno quiere realmente enseñar, tiene que saber cómo enseñar y pues también es otro camino que uno puede llegar, ¿no? Como ser médico y creo que es algo que se debería decir, ¿no? A los que probablemente recién estén empezando o que quieran estudiar medicina, que realmente no todo es, o sea, estar en un consultorio, pues ser docente también es otro camino en donde tú te puedes dedicar a formar otros futuros médicos, que realmente para mí es una labor muy bonita. Considero que es una labor también difícil porque es entender a cada uno de los alumnos, trata de conectar y creo que un buen docente va a obtener buenos alumnos y esos buenos alumnos se van a convertir en buenos profesionales y buenos doctores. Es como que, como comenté con uno de mis compañeros, pues un buen docente siempre va a tener buenos alumnos. Eso no, eso es innegable. Si un docente sabe cómo enseñar, sabe cómo puede tratar, ¿no? a cada alumno, pues ese alumno, si ese alumno es bueno, va a ser doblemente bueno. Y bueno, doctor, como última pregunta, ¿hay algo que le gustaría decir a los estudiantes de medicina en general que yo no le haya preguntado? Bueno, yo creo que lo que podría decirles a los estudiantes es, primero, pregúntense por qué quieren ser médico, ¿no? Porque el ser médico es algo que les va a acompañar toda la vida. Uno puede dejar incluso de ser docente porque uno se jubila a los 75 años, ¿no? Uno puede dejar también de ser cualquier cosa, pero no va a dejar de ser médico. Y ahí está el asunto, el ser médico. El ser médico no es aquel solamente profesional que va al hospital, cumple su horario de trabajo, llega a la casa, ¿no? El ser médico implica toda una condición de vida. Si realmente uno abraza su profesión con amor, con pasión, con dedicación, con sapiencia y con benevolencia, porque no solamente implica ser un buen médico, sino también ser un médico bueno. Como tú bien has dicho, un buen docente va a tener de repente buenos alumnos. Es aquel que abraza su profesión con amor, con dedicación
y que realmente va a amar lo que hacen. Entonces, preguntarse eso, ¿no? ¿Por qué quieren ser médicos? Porque si la respuesta es distinta, yo busco la fama, busco el dinero, busco un estatus, van a renegar un poco después de la profesión, que a veces es muy ingrata, que es muy ingrata porque les quita horas de sueño, les quita horas de familia, de estar con los hijos, les quita años también de vida, porque a veces uno envejece mucho más rápido con las guardias, con las situaciones, ¿no? Y a veces, pues, no es tan bien retribuida, así que cuidado con lo que uno escoge. Pero si bypassando eso, uno puede responderse, sí, yo amo lo que hago, quiero yo ser médico, tampoco se ilusionen mucho, pienso yo, en el sentido de que, bueno, pues voy a hacerlo todo por el código hipocrático. No, también valórense. Valórense en el sentido de decir, bueno, pues yo soy un profesional, merezco de alguna manera también tener un nivel de vida adecuado, merezco que me respete por lo que yo estoy haciendo y sobre todo, nunca dejen de estudiar, nunca dejen de capacitarse, nunca dejen de estar a la vanguardia de la ciencia y sobre todo transmitir el conocimiento. Eso es importantísimo porque yo les digo a mis alumnos, ¿no? Ustedes van a ser mis médicos. Cuando yo sea viejito, ustedes van a tratar. Así que espero dejarles a ustedes un buen recuerdo, pues, para que me traten de alguna manera bien, ¿no? Qué bonito es yo, por ejemplo, ver a mis profesores, ¿no? Y recordarlos con cariño. Y espero que, pues, también ustedes en un momento me recuerden con algo de eso, ¿no? Entonces, realmente abrazar, ¿no? Y vivir, creo que la profesión más bonita de todas, porque eso es algo que nadie me lo va a quitar, creo que es la más bonita de todas, pues implica una condición de vida, ¿no? Y si en realidad, pues, la respuesta a la primera pregunta no está del todo clara, bueno, pues sería importante que en el tiempo se la replanteen un poco. Pero al final, si de alguna forma no siguen el camino, traten de ver siempre, ¿no? El beneficio de esta profesión. Es una profesión que, si bien es cierto, en momentos puede ser ingrata, va a traerles mucha retribución en el sentido de poder tratar, pues, lo que es, creo yo, el fin, ¿no? De este mundo, que es la vida, el ser humano, la persona, ¿no? Y eso es algo que es evidentemente algo que uno tiene que ir construyendo día a día, ¿no? Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Espero que sean escuchadas por aquellos estudiantes que tal vez estén pensando, ¿no? Cómo es la medicina, tengan dudas. También aquellos que estén ya en la carrera y pues sientan esas dudas. Realmente la carrera, como mencionó usted, es una carrera con bastantes dificultades. No es como realmente se pinta, ¿no? En un comienzo, que el médico gana mucha plata. Realmente eso se ve después. Es una carrera no es de velocidad, es una carrera de resistencia. Y realmente el mejor médico, bueno, un buen médico es aquel que sabe cómo superar estas dificultades, porque realmente sabe que la medicina es para él mismo, ¿no? Para uno mismo, y espero que sus palabras pues llegue a varias personas que se replanteen, ¿no? Realmente sí, la carrera es una carrera hermosa para quien realmente lo sienta, porque cada Ujú. opinión puede cambiar y pues finalmente, ¿no? Decirles a todos, a los que estén viendo en este momento el video, pues que realmente la carrera puede tener sus dificultades, sus altibajos, puede tener cosas muy duras, cosas que otras carreras no van a llegar a pasar, pero también tiene cosas muy hermosas y realmente la carrera de medicina te puede traer cosas, amigos, personas, experiencias, vida, estudio y cada día se aprende más. Siento que el día de hoy hemos aprendido mucho con el doctor y esperemos que el doctor realmente podamos tener otro conversatorio así sobre otros temas, quién sabe. Realmente agradezco y agradezco a todos los que pues hayan visto este video hasta el final. Igual agradecer por los 300 suscriptores de mi canal. Realmente no pensé llegar a esa cantidad y espero que sea algo más grande y que pueda llegar a transmitirles más cosas, que realmente podamos crecer más, que este es un espacio para los estudiantes de medicina, que podamos compartir más cosas. Igual agradecerle bastante al doctor por aceptar la invitación nuevamente, doctor, muchas gracias.
Espero que realmente que hayan quedado satisfechos con esta reunión y sin más que decir, les doy muchas gracias a todos. Les deseo éxitos a los internos que ya han iniciado su internado. Espero que les vaya bien y también a todos los estudiantes de medicina. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder vertir algunas palabras, algunas experiencias mías que creo que nos les pueden pues dar alguna visión, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Yo encantado de haber estado con ustedes y presto pues a cualquier otra oportunidad que requieran de mi presencia y mis comentarios. Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.